Buenas tardes, nosotros somos el grupo 6. Mi nombre es Karen Natalia Batio. Mi Mi nombre es nombre, Ricardo Malpica. Y yo soy Daniel Felipe Díaz. mi nombre es María Alejandra Costa. Listo. Entonces, ya nos vimos la película que teníamos que vernos. Y yo quería empezar a hablar un poco eso de el tema que más me llamó la atención, que fue como la importancia de los ángeles, que yo lo conecté un poco a lo que hablamos de clase, como que muchas veces la importancia sobre la vida es la muerte. Entonces, estos ángeles no se mueren, son muy inmortales. Entonces, ahí su vida se volvió blanco y negro, porque, o sea, no tienen ninguna gana, ninguna energía a lo que tienen, no corren ningún peligro, no sienten que van a perder tiempo. Entonces, es como eso que muchas veces nos trae importancia a la vida es la muerte, más allá de nuestra muerte, también muertes de otros, que también era como los momentos que más mostraban emoción Los Ángeles, como con el suicidio que pasó, que fue cuando vimos la única vez como que un ángel grito. Y es como también por lo que creo que Los Ángeles, uno muchas veces ve como que Los Ángeles buscan ser humanos, que hablaban de los simples placeres de como estirar los pies, algo muy interesante, pero también tienen miedo de eso, porque es una vida de sufrimiento. Entonces yo creo que es algo muy importante que mostró la película y es algo que personalmente me llamó mucho la atención. No sé qué opinan los demás. Pues a mí me pareció bastante la atención de cómo es que estos ángeles terminan siendo como un narrador y teniendo en cuenta que fue inspirada en la obra de El narrador de Walter Benjamin, en donde él explica que el narrador es como la guía que ve desde sus ojos la experiencia humana, en este caso. Entonces usa este narrador como la experiencia humana y cómo es que por medio de ellos se llega a ver a través de la memoria lo que ellos fueron una vez, pues por medio que esas personas que en ese momento son ángeles llegaron a un momento de estar vidas y significan la memoria, en el cual sería esta cosa del pasado que no se puede dejar olvidar ni que sobrevive como al olvido, sino que toca mantener ahí porque de eso depende nuestro futuro y no podemos como, tener un futuro sin pasado. Yo quisiera también como relacionarlo a eso y eso me recuerda una frase como muy, como que se ha quedado conmigo y es que pues la vida, dice, la vida no está hecha de átomos, está hecha de historias. Entonces, en el caso de estos ángeles, ellos como tal no tenían una vida propia porque lo único que hacían era como cuidar a las personas y mirar sus historias y las, como que lo que ellos vivían eran los sucesos que esas personas vivían y la historia que los humanos estaban teniendo. Y por eso ahí nacía como tanto el deseo del protagonista, pues de tener vida, porque o si no, no iba a crear historia y él mismo lo decía. Entonces, también la película me hizo recordar una conversación que habíamos tenido precisamente con Ricardo hace poco y era que pues nos estábamos imaginando cómo sería vivir en la inmortalidad y cómo no tener este concepto de la muerte, pues dejarían de tener no tendrían sentido muchas cosas como la medicina, como todo el concepto que tenemos de la vida cambiaría radicalmente, de pronto nuestro propósito, las cosas que veríamos, que aprovecharíamos, que valoraríamos cambiarían demasiado y siento que eso se refleja mucho en la película. También lo relacioné con la lectura de La ciudad de los muertos, más específicamente en que en las personas que aún no han nacido, en uno de los cuentos que se mencionaban, o sea, eso me parece muy interesante porque es como si los ángeles pues fueran personas que aún no hubieran nacido, pero que tienen la posibilidad de nacer si así lo desean, viendo cómo es la vida y si desean experimentarlo. Entonces eso me parece muy interesante porque pues es renunciar a la inmortalidad y arriesgarse a la muerte, pero también es adquirir el poder de vivir y de realmente tener una vida, porque si no, pues no tendría sentido. También me gusta relacionar la película un poco con el nihilismo, quizá, y es que ¿acaso nosotros habitamos el mundo de los muertos o los muertos habitan el mundo de los vivos, ¿no? ¿Acaso nosotros estamos ya en el infierno o en el cielo?
Sí, ese tipo de preguntas que invitan mucho a estas reflexiones, ¿no? Y por qué los ángeles quieren habitar nuestro mundo, ¿no? Si nosotros incluso podemos despreciar cómo son nuestras vidas, ¿no? Por todo lo que, pues, nos acarrea y ver que los ángeles o los seres superiores envían lo que nosotros podemos tener es bastante curioso, ¿no? Justamente creemos lo opuesto, creemos ser dioses, más no seres humanos. Y algo que llama la atención es especialmente cómo llegan a envidiar a los niños, ya que ellos representan la inocencia y no entienden cosas que pueden ser vistas de una percepción más adulta. Por eso es que llegan tanto al cuestionamiento como quién es uno, qué es lo malo o qué es lo bueno. Y es por eso como es que están en ese proceso de descubrir el mundo y están en este desarrollo. Por tanto, no llegan a entender como varias cosas por medio de esa inocencia y es así como por la misma llegan a ver a los ángeles. Y ellos no tienen cosas que uno como niño llega a conocer.